Bendiciones. Reciba un fuerte abrazo de su amiga y su hermana Jocelyn Clase. Bendiciones. Gracias por estar en esta cita una vez más, donde traemos una palabra poderosa de parte del Espíritu Santo. Que no se te olvide que esta plataforma, el invitado de honor, se llama Espíritu Santo. Yo sé que vamos a aprender mucho, yo sé que vamos a ser ministrados con esta palabra. Yo hoy quiero hacerte una pregunta a todos los que están ahí sentados en su casita, a todos los que nos están escuchando. Quiero hacer una pregunta y yo quiero que tú te contestes. Y la pregunta que tengo para cada uno de ustedes es: ¿el corazón de Dios peca? ¿El corazón de Dios puede pecar? Lo vamos a saber más adelante. Así que sígueme, porque yo sé que vamos a aprender de esta palabra y va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Compártele a un amigo para que pueda escuchar esta palabra. Y vamos a estar leyendo de inmediato, entrar en materia, en 1 de Samuel 13:14. Vamos a estar leyendo. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que Jehová mandó. Aleluya. Yo quiero hablarte de una persona que desobedeció a Dios en sus asignaciones. Cuando Dios da una asignación, está esperando que la persona sea obediente a lo que Dios dijo. El rey Saúl, Dios le dio unas instrucciones, pero él no tomó esas instrucciones. Él determinó hacer lo que él quería. Y eso trajo una consecuencia. ¿Cuántos de ustedes Dios le ha dado instrucciones y han terminado cogiendo atajos? Y coger atajo es peligroso, porque ahí viene el hombre en su concupiscencia, en sus propios pensamientos, y quieren hacer su propia y perfecta voluntad. Cuando nosotros tenemos que caminar bajo la voluntad y la guianza del Espíritu Santo. Porque el Señor le manda a decir a él que su reinado ya estaba por terminar y que había elegido a alguien que su corazón era conforme al de él. Vamos a hablar de un hombre que tiene todas las herramientas, que tiene todos los halagos del Padre para ser un hombre con el corazón conforme al de Dios. Cuando él quita un rey para poner a alguien que tiene allá cuidado para que él venga a tomar esa posición. Y me llama la atención porque el rey que él eligió ni siquiera sabía que ya Dios lo había elegido para ocupar la posición de ese rey que estaba siendo desechado por el Padre. Yo no sé cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido quitados de un empleo porque quizás no hemos funcionado en nuestros trabajos. Quizás hemos perdido un matrimonio porque quizás no hemos podido alinearnos y comportarnos como debemos dentro de nuestras responsabilidades. Nosotros cargamos cosas que son responsabilidad nuestra por nuestra falta de entendimiento, quizá por manejar un carácter, no un carácter que pueda ser moldeado al carácter de Cristo, pero eso trajo consecuencias y yo quiero que tú hoy lo entiendas para que evite caer en donde cayó ese rey. Yo quiero que vamos a seguir leyendo en 2 de Samuel en el capítulo 11. Dice así: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ay. Ya aquí no estamos hablando de Saúl, ya Saúl fue desechado y fue destituido. Ahora viene el rey
que Dios designa que es la persona en la que va a poner su confianza, que es la persona que Él dice, esta persona tiene el corazón conforme al mío, esta persona yo lo quiero porque este me va a honrar en su llamado. Y ese mismo rey que amaba al Señor, ese mismo rey que peleó por el pueblo, que Dios le dio maravillas, que Dios le dio riquezas, que Dios le dio de todo, ese mismo rey se encuentra ahora en esta posición que acabamos de leer. ¿Por qué me gustó este verso? Porque para que ustedes puedan entender en lo que vamos a hablar, nosotros los seres humanos tenemos momentos en nuestras vidas que tenemos que estar alerta. ¿Por qué? Porque hubieron tres cosas, tres aspectos que se acercaron la vida del rey David que provocó ese desastre en su vida. En este momento, esas tres características fue el cansancio. El cansancio lo llevó a él a una destrucción. ¿Por qué? Porque el cansancio establece ociosidad en las personas. Él estaba cansado y por estar cansado no fue a la batalla, se quedó en la casa. ¿Qué pasó cuando él se quedó en la casa? Estaba cansado, se distrajo. La distracción. La distracción trajo como consecuencia ¿qué? Ociosidad en la vida de él. Y esas tres cosas, esos tres elementos fueron suficientes para tomar la mente y las emociones de ese rey para poder llegar a donde él llegó. ¿Era necesario que el rey tuviera en ese lugar? No, porque en esos tiempos los reyes no se quedaban en los palacios. Cuando los pueblos estaban en guerra, los primeros que tenían al frente de la batalla tenía que ser el rey. ¿Qué pasó? Que David se quedó. ¿Qué pasó? Que el rey, la persona que era diestra en la batalla, el que era un estratega de guerra, se quedó y mandó a sus séquitos a pelear. Mientras él se quedó, estaba cansado. El cansancio en la vida del hombre de Dios trae situaciones muy delicadas, porque el cansancio te debilita, el cansancio te aparta y el cansancio te lleva a no moverte, y lo que provoca un agua estancada es que se muera, es que no fluya, es que no procree, es que no sea productivo. Eso le pasó a David. En medio de esa situación, miró lo que no debía ver. Por su mirada, por su vista. Dicen por ahí que los ojos son la ventana del alma. Y esa mirada, eso que él miró, lo conectó con un lazo armático que lo llevó al alma, donde se enamoró de una mujer comprometida. Una mujer que de antemano decía peligro, porque era una mujer casada. Era una mujer que él no debió mirar. Y él se puso a mirarla, y mirándola pues creó esa sensación dentro de él que lo llevó a cometer una atrocidad que nadie podía pensar que un hombre con el corazón de Dios podía hacer lo que hizo David. Maquinó. Era el rey, mandó a buscar a esa mujer. Estuvo con ella, pero cuando estuvo con ella, ella salió embarazada. Pero eso no es lo que a mí me llama la atención. Lo que me llama la atención, el nivel de descaro que un hombre tiene para entonces empezar a proclamar algo, a empezar a tejer algo para poder tapar lo que él había hecho. Mandó a buscar al esposo que estaba en la guerra para que él se juntara a ella, para que no se viera que el hijo no era de él. Eso vino de los mismos entrañas de Satanás. ¡Wow! Cometió un error, pero no fue digno de reconocer que falló. Siguió queriendo tapar el pecado. Mira, hermano, eso es lo que sucede cuando nosotros no reconocemos cuando estamos pecando. Cuando tú no reconoces que peca, le entregas la llave de tu vida al enemigo.
Venimos y cogemos nuestros pecados y los tiramos debajo de las alfombras porque creemos que nadie lo va a saber. Pero hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Y Dios estaba mirando a ese hombre a cual él eligió para ser un rey, conforme a su corazón. Ese hombre coge y manda a buscar un hombre que, aunque era parte del ejército, él no era un estratega de guerra. Él no era uno de los grandes que estaban al frente, porque él no tenía el entrenamiento para eso. El hombre llega muy fiel a su rey y él trata de que él vaya a dormir con él, pero el hombre en su honestidad decide no ir a su casa. Y eso lo supo el rey. Pero ni siquiera en ese momento él decide reconocer que él estaba mal. Siguió con su plan. Es que ya el favor de Dios, ya el amor y la misericordia de Dios, él ya lo había olvidado. Ya él se le había olvidado en ese momento ese Dios que él siempre le suplió y ese Dios que siempre lo respaldó en todas sus guerras. Entonces decide, no se me da mandándolo a su casa. Voy ahora a hacer una estrategia. Lo voy a mandar a matar. Cogió y le hizo una carta al principal que estaba allá. Y en esa carta decía que lo pusieran al frente. Eso era un asesinato seguro. David sabía que él en el frente de una batalla iba a ser muerto inmediatamente. Eso fue provocación y alevosía. Eso es preparar algo con alevosía y meditó eso. Premeditación y alevosía. Él se tomó su tiempo para pensar y maquinar qué iba a hacer con ese hombre porque él quería a esa mujer. Me llama la atención que él coge y le da una carta y el pobre hombre va con su sentencia de muerte en la mano. ¡Wow! ¿Dónde está el corazón del hombre que tiene el corazón de Dios, que es capaz de coger un pobre hombre inocente y mandarlo a matar deliberadamente para cumplir con un deseo carnal? Yo no sé si tú te estás identificando con esto. Yo no sé qué te está diciendo este mensaje, pero yo quiero decirte que hay muchos David en esta época. Hay muchos David que mandan amigos adelante con una sentencia de muerte. Yo no sé tú, pero yo he caminado en lugares donde hay gente que me han dado carta y yo vengo con el enemigo en mi espalda, que en cualquier momento me da el zarpazo. Pero yo quiero que tú sepas que Dios estuvo todo el tiempo mirando a David. Cuando pasó lo que él premeditó, que habían matado a ese hombre, entonces él coge a su mujer y se la lleva a su casa. David cometió muchos errores y planificó esa muerte. Pero yo quiero ser aquí la abogada del diablo. ¿Sabe por qué? En un sentido figurado. Porque David cometió el error que cometió por la lealtad de ese hombre, pero así andan mucha gente en la calle, con su muerte debajo del brazo, que andan distraídos porque no tienen discernimiento de espíritu. Porque algo tenía que prenderle el bombillito a ese hombre que llegó de una guerra y su mujer está sola en su casa. ¿Por qué no fue a atenderla? ¿Por qué se quedó mejor acostado cuando a él se le dio el permiso para ir donde su mujer? A él se le dijo, ve, atiende a tu esposa. Aunque era un plan de David, pero había evitado su muerte por lo menos. Pero en Dios no hay casualidades, en Dios no hay coincidencia. Tú sabes la gente que anda caminando por este mundo con una orden de muerte debajo del brazo. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento de espíritu para discernir cuando alguien alrededor mío está tejiendo en mi contra. Yo vuelvo y te digo la pregunta. Entonces David tiene el corazón de Dios, pero entonces pecó. Entonces el corazón de Dios peca. Tú te has hecho esas preguntas. En muchas ocasiones a mí me la han hecho. Y en un momento dado de mi vida también me la hice. Pero ¿cómo es posible que si David tiene el corazón conforme al de Dios, David cometió tantos errores? Dios no puede matar a nadie y David mató personas.
Dios no guardó nada de nadie, mas sin embargo David tiene sangre en sus manos. Y entendemos el tipo de hombre que Dios describe del rey David. Pero yo quiero que tú y yo hoy meditemos en esta palabra. Vamos a descubrir si el corazón de Dios verdaderamente está alineado al corazón de David o viceversa. En este momento, estas tres cosas provocaron que David emocionalmente y almáticamente se desvinculara de lo que Dios había hecho con él. Pero en 2 de Samuel 12, ahí está la respuesta. Jehová envió a Natán a David y viendo a él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, un rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Dice David, entonces encendió en furor el rey en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo os digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, ese eres tú. Hay momentos que hay que decirte en tu cara cuál es tu pecado, para que tú puedas entenderlo. Si Natán no le dice a David que él era el hombre que cometió tal atrocidad, él no había reconocido nunca que él era un pecador. En ese momento le cayó el 20 a David. En ese momento reconoció que le falló a Dios. En ese momento se tiró, rasgó su vestido y se humilló hasta lo sumo, porque reconoció que había pecado. Yo no sé qué tú tienes que reconocer delante de Dios. Yo no sé qué tú tienes que decirle a ese Dios que confió en ti, ese Dios que depositó toda su confianza sobre ti. Si tú le fallaste, si tú pecaste, pero te arrepentiste, un Dios misericordioso tenemos, un abogado, Jesucristo el justo. Entendí el por qué esto está sucediendo, y aquí está la respuesta de si el corazón de él peca, que dice, Dios no dio un libre albedrío para que tú decidas qué hacer. El corazón de Dios es santo, y donde hay santidad jamás puede haber pecado. Pero el corazón del hombre se corrompió, y en medio de eso que hay en el corazón, pues tiene la oportunidad de pecar, pero eso te toca a ti. El corazón de Dios jamás pecará, porque Dios es santo. Ahora, santifícate para que tu corazón sea como el de Dios. Él pudo reconocer que David se entregó en adoración y se humilló hasta lo sumo, porque si algo tuvo David fue que aprendió a pedir perdón y a reconocer su pecado. Así que si te falta conocer tu pecado y te falta reconocerlo, entonces es tiempo de que tú conozcas al Señor. Y si tú conoces a Dios o no lo conoces o has oído hablar de Él y quieres recibirlo como tu único y suficiente Salvador, pues entonces haz esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, yo entrego mi corazón y me entrego a ti para que tú me inscribas en el libro de la vida y no lo borres jamás. Quiero ser parte de tu reino, porque hoy reconozco que pequé, pero me arrepiento. Así es que dale like, dale a la campanita, suscríbete y comparte este mensaje. Y si te convertiste, escribe ahí y di, yo levanté mis manos y hice la oración de fe. Dios te bendiga y Dios te guarde.